Amigos, amigas, este es su programa Espíritu y Materia, Canal 37 Extra Plus. Todas las semanas estamos en su hogar con estos temas que nos sirven para nuestra reflexión, nuestra acción, motivación, todas esas palabras que son creativas al fin y al cabo. Soy Francisco Picado, de la Clínica de Terapias Naturales y Spa. Los esperamos de lunes a sábado para atenderlos en lo que es su consulta natural de sus problemas de salud. También usamos la medicina natural y la oriental a través de la acupuntura, la electroacupuntura, las moxas, los masajes que son tan importantes, y también con productos. Tenemos sauna además para purificar el cuerpo y embellecer la piel. Tenemos productos, decía, en nuestra tienda natural para que los observen y los adquieran y así tengan una salud muy buena. Tenemos además cursos todo el año, generalmente de medicina natural y acupuntura, también de masajes y de otros temas. En el mes de junio estamos ofreciendo el curso de auriculoterapia, es decir, poner semillitas, balines, agujas, parchecitos, tienen diferentes nombres en las orejas, y eso modifica muchas veces nuestra conducta, nuestro metabolismo, para bajar de peso, para dejar adicciones, pero también para cualquier otro problema de salud. Las personas que lo han usado lo han comprobado, y es una terapia sencilla donde se hace un diagnóstico y también se hace un tratamiento poco invasivo o nada invasivo y de bajo costo. Bien, fíjense que hay un problema que tenemos muy fuerte actualmente en Nicaragua y también a nivel mundial. Es una parte de los grandes problemas. Queremos hacer una reflexión sobre esto, no con el fin de buscar culpables, porque muchas veces nos ponemos como a buscar culpables. Y yo creo que en este caso no se trata de eso, se trata de hacer como una autorreflexión y de esa manera buscar alternativas en lo que nos toca. A algunos nos tocará desde el punto de vista personal, si somos padres de familia, a otros nos tocará desde el punto de vista profesional, si somos educadores, a otros les tocará desde el punto de vista de dirigencia, si son dirigentes, a otros de mandar, si son gobernantes. Todos tenemos una parte de responsabilidad. Vamos a hablar, para no estar con incógnita, de la crisis educativa antes y después de COVID, porque ya podemos ir hablando un poco después de COVID. Entonces, este tema, como dije, no es un tema exclusivo nuestro, es un tema global. Igual sería si habláramos de la salud, igual seríamos si habláramos de las fuentes de trabajo, igual seríamos de las migraciones, igual sería si habláramos de la economía en general. Pero nosotros vamos a tratar de hacer una reflexión con el objetivo de que tomemos un grado de responsabilidad en este caso. Y también los sujetos de esto, que son los estudiantes, deben tomar su propio grado de responsabilidad, ya sea a nivel primario, secundario y por supuesto con mucho más énfasis los que son de nivel superior o técnico. Para hablar de esto me acompaña el licenciado Julio César Martínez Aguirre y vamos a pedirle que se presente, y le agradezco su presencia en este programa y también sus sugerencias y sus reflexiones. Por favor, Julio. Sí, buenos días, buenas tardes, buenas noches, nuestro público, nuestra audiencia que siempre gusta mucho de este programa y que nos lo comenta. Yo creo que este es un tema muy serio y quisiera, en primer lugar, recordar a aquellos que se fueron, mis compañeros del plan, familia, amigos, miembros de esta sociedad, parientes. Y pienso también que el tema de la educación se puede tomar desde varios ángulos. La educación normal de los colegios, lo que ha pasado, la educación que provocó totalmente una pandemia en la sociedad nicaragüense y en la sociedad mundial, que nos ha dado muchas enseñanzas.
Y yo creo que bueno, algunos somos sobrevivientes del COVID. Tenemos muchos agradecimientos por la mano amiga, por el médico amigo, por la atención oportuna, por la disposición del familiar, del hermano, del hijo. Y eso es reflexionar y agradecer, ¿ves?, lo que pudieron hacer por nosotros, lo que pudieron hacer por otros, los médicos, las enfermeras, las personas que en esta sociedad se pusieron al frente junto con nosotros, con nuestra familia, para responder a las necesidades. Es una educación muy grande, un cambio trascendente en las costumbres y en los modos de actuar de nuestro país. Sí, es cierto, es una experiencia que cada quien ha tenido en lo personal, en lo familiar, en el compañero de trabajo, personas fuera del país también, porque esto ha sido, como sabemos, global. Hablando de la educación, nosotros ya tenemos, como quien dice, una historia de deficiencia educativa. Toda Latinoamérica tiene deficiencia educativa a todos los niveles. Los índices de Naciones Unidas, por ejemplo, sobre educación, están debajo de lo debido. Aquí en Centroamérica, el que se salva un poco es Costa Rica. De ahí todos los países están con un bajo índice de aprovechamiento escolar sin pandemia. O sea, desde mucho antes. En Nicaragua, por ejemplo, según las estadísticas propiamente dichas, antes de la pandemia, en 10 años para atrás, el crecimiento educativo ha sido mínimo en comparación con lo que debería de ser. Pero además de eso ahora se nos suma, ¿eso a qué se debe? Se debe a falta de infraestructura escolar, se debe a falta de apoyo económico del Estado a la planilla de los maestros. Los maestros en Nicaragua tienen el sueldo más bajo de todo Centroamérica, y bien bajo. Entonces, la motivación para estudiar una carrera docente, y esto es poca, y entonces eso va a llevar a que el producto no sea muy bueno. La infraestructura, a pesar de que se mejoran, se arreglan y todo, pero siempre falta. No estamos poniendo todo el porcentaje, se pone como un 3%, 4% para la educación general, lo cual es demasiado poco. Entonces, mientras no se invierta, no va a tener buena educación. Además, la capacitación, los programas que siempre están en crisis. Yo tengo muchos años de oír que siempre están, no sé cómo decir, cambiando la parte curricular de la escuela primaria a la escuela secundaria. Existen muy buenos textos. La otra vez creo que lo dije en un programa. El otro día estaba analizando para auxiliar a una persona en estas cosas y yo vi los libros de educación y son excelentes, pero falta la implantación y el seguimiento. Si nosotros vamos, no ahorita, antes, ahora es peor, a las comunidades. Yo tuve esa experiencia este año pasado estudiando en una comunidad y los niños que están en tercer año de secundaria no saben redactar, no saben, llegan hasta multiplicar y dividir con mucha dificultad y están en segundo año. O sea, no han logrado, han pasado los años o los han pasado, pero no. Y si yo pregunté en esa comunidad rural cada cuánto tenían clase, no con la pandemia, antes de la pandemia, solo 3 veces a la semana y con multigrados. Entonces, una educación así en la parte rural, que es la parte que hay bastante población infantil, no tiene buen futuro. ¿Qué se debe hacer? Como dije, hay diferentes escenarios para eso. Ahora me quisiera referir a la responsabilidad de los padres de familia y la responsabilidad de los propios alumnos. Pero antes, ¿qué podría haber agravado todo esto la pandemia? A esta base un poco deficiente educativa. Sí, yo creo que nosotros cerramos escuelas un tiempo, se crearon en los colegios más privados que en los públicos lo que sería las clases en línea, ¿ves? Y por mucho que se quiera,
no es lo mismo las clases presenciales que las clases en línea. Los chavalos a veces ni se entusiasman por estarla, por oírla, por atenderla. No pierden la disciplina hasta de bañarse, ¿ves? Llegan todos desentusiasmados, y por mucho esfuerzo que haga en línea un profesor, yo creo que no es lo mismo verlas de largo que platicar con ellas, ¿ves? Entonces las clases presenciales son una necesidad, y pareciera que ya para los próximos días, los próximos meses, ya se va a volver a la normalidad. Ese es un primer daño serio, ¿ves? Por otro lado, me parece a mí que hay, ¿cómo diría yo? Un acortamiento de los currículos. No sé si se están quitando, pero me parece que es muy difícil que un currículum completo se pueda llevar en esa forma alternativa que se está manejando. Yo creo que se pueden haber caído en algunos vacíos, y eso mediocriza, hace un poco más mediocre los resultados de los chavales, ¿ves? O sea, yo quisiera saber, a veces quisiera sentir que mis hijos que han vivido esa experiencia han logrado los elementos nutritivos necesarios para su educación, como los teníamos nosotros, porque fueron muy fuertes y muy buenos. Entonces eso no se puede comparar con la juventud actual, post pandemia. Evidentemente que la metodología y otras cosas han cambiado, y la tecnología también lo hace cambiar. Si yo observo un poco la parte universitaria, hablaba con una persona universitaria y me dice, yo solo voy a clase ahora 3 veces a la semana, siempre por la pandemia, porque es en línea o lo que sea, y solo aquellos estudiantes que son conscientes de su inversión, porque ya pueden invertir, de su inversión, y que ya la edad sabe que les hace comprometerse con una autogestión de su propia vida, tienen un mecanismo de estudio, pero es un mecanismo de estudio de autoestudio, o sea, de autoinvestigación. Como decías vos, hoy tenemos otros elementos. Vos podés escuchar una conferencia de 15 minutos de un tema, ya hablemos en este momento académico, y podés captar, y te lo puedes repetir cuantas veces querrás, pero no existe, porque yo lo veo con los alumnos que tengo, no existe la metodología, la técnica metodológica de que vos tengas en la misma computadora, vayas haciendo tu resumen, o tengas tu libreta al lado y vayas clasificando la información y, como se dice, también fijando esos conceptos. Y hay conceptos que tenés que memorizar, porque hay que memorizar conceptos, ya sea a fuerza de repetición o por estrategia, porque tienen exámenes, o buscar la manera de ser creativos en el estudio. Y eso no lo tiene cualquiera. ¿Ves? Cualquiera está esperando que le den la unidad que va a estudiar, sacarla, copiarse. En la computadora ahora se copia, se pega, lo que sea, y la formación, yo estoy seguro que no es lo mismo. Por ejemplo, yo tengo alumnos y uso metodologías, vamos a decir, modernas. Yo ahorita, por ejemplo, en este fin de semana mandé como 4 videos y su folleto y la clase y todo. Y cuando yo pregunto el día que nos vemos otra vez, tipo encuentro, ¿verdad? Y son adultos generalmente y también jóvenes, hago preguntas referentes al tema, no están profundizando el tema. Y está con todas las tecnologías. Entonces, ¿qué se debe? Que nos falta a nosotros metodologías, vuelvo a repetir la palabra, de estudio. ¿Pero qué quiere decir eso? Que tenemos que recibir, como se recibe en la universidad, una materia que se llama técnicas de estudio, metodologías de estudio. La gente todavía está pensando muchas veces que la mejor manera de estudio es el profesor habla y usted pone en la pizarra y usted va copiando. Eso ya lo tradicional no existe ya modernamente. Usted tiene que buscar un tema y recrearlo y hacerse especialista en ese tema.
Y no bueno, por eso dije que comenzaba con el superior, ¿verdad? Si les dejan temas de investigación, entonces quizás todo eso, ya de mucho más superior, cuando ya decimos que son posgrados, pero eso ya estamos hablando de otro nivel más exclusivo también. Por ejemplo, aquí en la retención escolar, en la primaria todavía se maneja un poco de retención escolar, en la secundaria se va casi más del 40%, y a la universidad llega un 10%. Esas estadísticas las tenemos desde hace tiempo, y ahora son más críticas. ¿Por qué? Porque las personas tienen poco empleo. Yo he encontrado bastante gente, y vas a ir a la universidad, es que no tenemos, pero la universidad no tenés que pagar. Sí, dice, pero tenemos que llevar para la comida, para el pasaje, para lo que sea. Entonces necesita un fondo para funcionar. Ahora hay niveles de becas y cosas, pero eso es mínimo en comparación con toda la misma población. Entonces, y también muchas veces tenemos que decir, no quiere hacer el sobreesfuerzo, ¿verdad? De ponerse las pilas y hacerlo mejor. Además de eso, yo he notado que hay en los estudiantes, y hablamos de primaria o secundaria, una base que se llama escolar o académica muy deficiente. ¿Has notado eso? Sí, yo creo que... En las materias básicas. Yo creo que sí, eso es algo que nosotros lo que tenemos que hacer es comparación con nosotros mismos, lo que nosotros estudiamos y lo que teníamos que estudiar. Ahora pareciera que los chavalos no les gusta estudiar o no estudian. Pareciera que se les va un poco más fácil. ¿Ves? Pasan con el celular. Pasan con el celular y andan un celular de arriba abajo. Yo no sé, nunca digo yo pienso que ahora hay muchas tecnologías y métodos para que uno pueda aprender aún de viejo. Pero yo me acuerdo, yo estudié en el Loyola. ¿Dónde estudiaste tu primaria vos? Yo estuve un poco al comienzo en una escuela República del Ecuador y terminé mi primaria en el Goyena, porque el Goyena tenía desde quinto grado. Ah, es cierto, hubo un tiempo que había. Sí. Pero lo que quiero decir, pensé que habías estado también en el Loyola. Yo recuerdo, yo no sé si había una exigencia especial. Sí había rigor, decían los viejos de antes. Por ejemplo, yo soy capaz ahorita de decirte en segundo grado la definición de gramática. Y la aprendí en esa edad. Y era que te la tenías que decir de memoria. Y con la regla. Gramática es el arte de hablar y escribir un idioma cualquiera. Eso todo el mundo lo entiende. Yo lo sé desde el segundo grado. Vos le preguntas a un niño ahora de sexto grado y no te puede definir. Ya sea que no memorizó o que hay otra definición. O geografía o todas estas cosas, poemas y todo eso lo aprendías. Sí. ¿Verdad? Y muchos conceptos, por ejemplo, estuvimos en el Goyena, todo lo que sé de literatura nos lo enseñaron los puchos, sí. ¿Verdad? Y de esto, y ahí en la universidad, pues a mí me gustó, yo hice seminarios especiales de eso, pero uno tiene esa base. Yo esa base la veo poca. Entonces lo que me pregunto es, ¿será que los maestros no están su parte curricular bien preparados? ¿Será que no existe el entrenamiento? La exigencia, ¿será que se facilita el pasar? ¿Será que hay sobornos? Todo eso pasa. Ahora los colegios que se dice privados, ya sean religiosos o no, como que tienen un poco más de socar la tuerca, ¿verdad? O los padres también tienen un poco más de cuidado con su inversión, porque están haciendo una inversión. Pero yo creo que es urgente que se modifique algo en la educación, porque los niveles, ahí se está hablando, por ejemplo, que nosotros, que si quisiéramos tener empresas tecnológicas, necesitaríamos estar graduando cada año un montón de ingenieros en informática. Sí. El nivel que sale, ninguna empresa puede venir a poner, no hay aquí, y los pocos que hay se van de aquí. ¿Qué futuro nos espera 20 años? Sí. Entonces, eso hablando de la parte, si no curricular, de la parte disciplinaria, de la parte de supervisión, de la parte de eso, pero también está ahora el factor económico. O sea que la economía deprimida te hace que tengas poca salud, que tengas poco educación, poco
¿cómo se dice?, esparcimiento, la calidad de lo que ves. Estaba oyendo a unos padres de familia que decían, nos piden que trabajemos por internet, pero lo caro que es el internet si lo tenés en la casa. Y si el hijo se va a un lugar donde hay internet, de repente dicen lo menos que está haciendo es estudiando, lo que está haciendo es viendo otras babosadas, ¿verdad? Y no está estudiando. Y los padres también, generalmente, no los padres que tienen una profesión, que tienen un nivel, pero los padres más sencillos no entienden nada de lo que está haciendo ni cómo resetear el celular, ¿verdad? O la tablet, si acaso llegaran a tablet. Así es. Entonces aquí tenemos en el sistema educativo, Nicaragua, por ejemplo, tiene el menor nivel preescolar, desde el principio, nivel preescolar y sustentación del preescolar. Tenemos diferentes tipos de primaria, la primaria acelerada, la primaria multigrado, la primaria normal, la primaria nocturna, el multigrado, etcétera. Todas esas modalidades yo las he revisado y teóricamente son buenas, pero necesitaría un empuje, como te dijera, de vocación y de exigencia a nivel gubernamental, del Ministerio de Educación, a nivel de los supervisores, creo que se llaman siempre, a nivel de encuentros, a nivel de premios, ¿verdad?, a la excelencia, para que pudiera decirse esto. Por otro lado, el temor del COVID por ir a clase. ¿Crees que todavía se maneja ese criterio? Yo creo que sí. Hay poco temor. La población ya anda al descubierto en todos lados. No solo los lugares que son de estricto cumplimiento, los centros comerciales, los hospitales, las clínicas. Pero de ahí, el lugar que no tiene la exigencia, la gente no está usando la mascarilla. Y ya inclusive muchos centros comerciales que antes te daban alcohol, ya no lo dan, o ya no toman la temperatura, está variando las cosas. Pero respecto a lo que decía, yo creo que, y yo tengo una preocupación respecto a esto, pues que a mí me parece que se han hecho esfuerzos por mejorar los niveles educativos, por eliminar el empirismo de los maestros y por hacer cursos en grandes cantidades para tener mejor formación y mejor desempeño. Pero yo me he encontrado otros elementos que los he vivido y que me preocupan, y es que el alto valor que tienen los libros de Nicaragua. Yo sé que esto no afecta posiblemente a los estudiantes de colegios públicos, porque tienen otra forma de defenderse, pero los colegios privados son una industria comercial terrible. Siempre lo ha sido. Y me parece que también ahí debe de incidir lo que podría ser las estructuras gubernamentales para tratar de revisar la calidad de los nuevos libros que están saliendo. Que lo más que elevan son el precio, pero que no cambian el contenido de los mismos. Y bueno, habría que hablar de cada uno de los temas, pues, o de materia, pero hay libros que le cuestan al padre de familia $40, $50. En colegios privados. En los colegios privados, pues, o sea, a veces es mejor irse al mercado para ver si hay algunos... ¿No ocupan los mismos del Ministerio de Educación? No, yo creo que no. Porque el libro de física, el libro de matemática que mi hijo está utilizando en cuarto año vale $48 o $50 cada uno. Cada uno de esos libros. Entonces, eso creo que nosotros que nos defendíamos con la Baldor, ahora hay libros que con tanto valor que me parece que difícilmente, si son buenos esos libros, esa calidad de esos libros no llegan
o no es posible que la población normal pueda comprarlo. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? ¿Será que hay una diferencia en cuanto a la educación de los colegios privados y de los colegios públicos? ¿Será que la calidad es diferenciada? ¿Será que el libro vale la pena exigirle a los padres que tienen más posibilidades gastar tanto? Pues a mí me parece que ahí hay una tensión que debe prestarse al campo educativo en cuanto a lo que es el comercio enorme que tienen los materiales educativos para nuestra población. ¿Bien? Eso es lo que me llamaba un poco la atención. Sí, hay algo que para mí, yo lo he hecho con los míos y lo he recomendado siempre, porque claro, ahora pues yo ya no tengo hijos educando, ya pasé toda esa tarea y que vos todavía estás, pero cuando estaban en secundaria, yo vine aquí, ellos estaban en secundaria cuando regresé a Nicaragua, y entonces los dos íbamos a trabajar, y entonces en la noche ya cansados para todo, entonces yo tuve que poner siempre un profesor auxiliar en la casa, que llegaba para a los 4 ponerlos en hacer sus tareas, hacer sus cosas, 2 horas diarias, con su recreo y su todo, y todos pasaron muy bien y no hay problema. Pero entonces yo estoy diciendo mi experiencia, pero de alguna manera hay cosas que limitan algunas veces a los padres de familia de escasos recursos, que es lo que yo estuve haciendo, esa experiencia que te dije. Recomendé al final, que al menos de una persona, que lo cambiara de colegio, porque ese colegio tan rural allí no va a adelantar nada, así como lo es nada, solo van a dar su vuelta. Entonces no va a superarse, y el muchacho y el otro muchacho, eran hermanos, tenía la capacidad hasta cierto punto de recuperar. Entonces le digo, tiene que cambiarlo de colegio, tiene que ponerle un profesor por unos 3 meses que lo nivele, porque son de escasos recursos, tiene que buscar cómo, y yo le puedo dar seguimiento mensual. Después de hacerle los test psicológicos y todo, ponerme al día, porque yo conocía a los antiguos, entonces un alumno que yo tengo que es psicólogo y que me trabaja en eso, me prestó todo, me pasé yo como 15 días estudiando todo el caso, se los apliqué y todo, por eso llegué al criterio. Conclusión, la parte económica. Y digo, no es cierto. Usted puede gastar en otras cosas y bien puede gastar en educación. ¿Verdad? Siempre gana, siempre puede. Bueno, me lo aceptaron. Y cambiar de colegio. Yo le dije tal colegio, porque es el más cerca. Y después me dijeron, indirectamente, que la mamá no había aceptado porque ella es evangélica y el otro es un colegio católico. Increíble. Y que no quiere que esté donde es católico porque ella está en una iglesia evangélica. Y si entonces allá está en el mismo lugar. Sin embargo, hace días me dijeron de que le ofrecieron una beca para aprender inglés en Masaya. Y no hay que otra cosa. Y yo digo, si no ha aprendido ni el español, ¿verdad? Porque muchas veces son un poco, eso de becas son un poco, ¿cómo decir? Pequeñas empresas que tienen algunos maestros para media beca y es la beca de beca, ¿verdad? Entonces yo le dije, para mí que mejor invierta en el profesor que le dije que lo nivele en lo básico y no aprender inglés que ni una ni otra. Me di cuenta ese día que está yendo a los fines de semana a inglés. Entonces, como que los padres de familia, eso que yo lo tomé como una manera casi tutorial, ¿qué cuesta? Y ahora donde el padre de familia no tiene los recursos teóricos o metodológicos, por eso digo que necesitamos una campaña quizás nacional. Amigos, llegamos al final del programa, hablando de educación, y que es un tema central y un tema muy difícil por diferentes razones. Soy Francisco Picado de la Clínica de Terapias Naturales y Spa. Los esperamos para atenderlos en los servicios de Medicina Natural y Oriental. Le voy a pedir a nuestro compañero Julio que nos despida y su último consejo, Julio. Bueno, yo creo que tenemos que agradecer la paciencia de nuestro público con todos estos temas que a veces son difíciles y que dan mucho dolor de cabeza a la familia, sobre todo cuando vienen los comienzos de año, el inicio de las clases, y que tenemos que sacar el billete y lo
lo mucho que gastamos, lo mucho que nos cuesta. Yo creo que la mayor reflexión que se puede tener es decirle a ustedes, muchachos, a los chavalos jóvenes, aprecien el esfuerzo que hacen sus padres y aprovechen el libro que puede estar a su alcance y denle la respuesta que el profesor quiere. Hay un esfuerzo colectivo de la familia, de los profesores para la educación en Nicaragua. Que tu alimento sea tu medicina. Que tu medicina sea tu alimento. Hasta la próxima, amigos.